Luciano Herrera, un hombre de 45 años, esculpido por el éxito y la pérdida, con canas prematuras en las sienes que le daban un aire distinguido, y una tensión permanente en la mandíbula que delataba el peso de llevar solo el mundo a cuestas. Volvió aquella noche a su mansión sin imaginar lo que estaba por presenciar. No había sucedido nada extraordinario ese día. Simplemente repitió la rutina de siempre. Dejó solo a su hijo Mateo, porque estaba absorto en su trabajo, enterrado en números y juntas, priorizando el imperio empresarial que había levantado sobre la compañía del único ser que le quedaba en el mundo. Aquella soledad de Mateo no era nueva. Era una condena diaria. Luciano, incapaz de enfrentar la realidad de la discapacidad de su hijo, se refugiaba en el único terreno donde sentía que aún tenía control, el de las finanzas, los contratos y las adquisiciones. Mateo, en cambio, permanecía en silencio en la casa, atado a una silla de ruedas desde los 5 años, cuando un virus brutal le había arrancado la infancia. La mielitis transversa que le diagnosticaron entonces cegó la comunicación entre su cerebro y sus piernas, dejándole paralizado. Los médicos habían sido categóricos. Hay que aprender a vivir con ello. Y Luciano, aunque disponía de dinero para mover el mundo, aceptó aquella sentencia como una derrota personal imposible de revertir. Esa noche, cuando cruzó la puerta de su mansión, lo que vio lo dejó helado. Quiero hacer algo especial con ustedes. En los comentarios, vamos a crear un mapa de hasta dónde llegan estas historias. Decime desde qué país me estás viendo. Así nos encontramos todos ahí abajo. Si esta historia te movió, regálame un like, suscríbete para que no te pierdas lo que viene. Ese día el silencio en la habitación era tan denso que podía palparse. Un manto pesado y opresivo que ahogaba hasta el más mínimo suspiro. No era un silencio pacífico, sino el de una ausencia profunda, el de una vida interrumpida. La luz del atardecer se filtraba por las enormes ventanas del ático, cortando el espacio en franjas doradas y alargadas, donde bailaban miles de motas de polvo, como partículas de ansiedad flotando en el aire estancado. El polvo se posaba sobre los costosos juguetes de madera fina, sobre los libros de tapas duras y colores brillantes, sobre el equipo médico de acero cromado, que parecía más una instalación artística de frialdad que un instrumento de esperanza. Todo estaba impecable, ordenado, desinfectado, y sin embargo, todo emanaba una tristeza palpable, la de una jaula dorada donde el pájaro ni siquiera tenía fuerzas para cantar. En el centro de la habitación, anclado a una silla de ruedas de diseño ergonómico y ultraligero, estaba Mateo. A sus 8 años, parecía una frágil escultura de porcelana, de piel tan pálida que casi se transparentaban las venas azuladas en sus sienes. Sus grandes ojos color avellana, heredados de su madre, miraban sin ver a través del cristal, fijos en un punto lejano del cielo donde las nubes se teñían de naranja y púrpura. Sus pequeñas manos, inertes, yacían sobre los reposabrazos acolchados, los dedos ligeramente curvados. El diagnóstico: una mielitis transversa que había cegado la conexión entre su cerebro y sus piernas tras un virus brutal a los 5 años. Colgaba sobre él como una losa invisible. Poco probable una recuperación significativa, habían dicho los especialistas. Hay que aprender a vivir con ello. Y así lo habían hecho, o al menos, lo había intentado su padre. Luciano Herrera entraba en la casa con el mismo ruido de siempre. El clic seco de la cerradura de seguridad. El susurro de sus soles italianos de suela fina sobre el mármol del recibidor. El golpe sordo de su maleté de cuero sobre la consola neoclásica. Sonidos que anunciaban su llegada como una sucesión de hechos consumados. Un hombre de 45 años esculpido por el éxito y la pérdida, con canas prematuras en las sienes que le daban un aire distinguido, y una tensión permanente en la mandíbula que delataba el peso de llevar solo el mundo a cuestas. Mateo llamó. Su voz un eco cansado en la vastedad de la casa de 3 pisos. Estoy en casa. Como siempre, no hubo respuesta. Solo el rum-rum lejano del aire acondicionado y el tic-tac obsesivo del reloj de pared del salón. Un breguet que marcaba el paso de una vida que sentía se le escapaba de las manos. Dejó el abrigo sobre el respaldo de una silla y subió la escalera de roble. Sus pasos cada vez más lentos, más pesados, a medida que se acercaba a la habitación de su hijo. Cada día era igual.
Cada regreso a casa era un recordatorio de su fracaso, de su impotencia. ¿Cuántas clínicas habían visitado? ¿Cuántos tratamientos experimentales? ¿Cuántas sesiones de fisioterapia interminables y dolorosas que solo arrancaban lágrimas silenciosas a Mateo? Todo inútil. Él, Luciano Herrera, el hombre que había construido un imperio desde cero, el que doblegaba mercados y competidores, era derrotado día tras día por la cruel biografía del cuerpo de su hijo. Llegó a la puerta entreabierta del ático, la habitación de juegos, la habitación de la esperanza, como la llamaba la enfermera. Él solo la veía como la habitación del duelo. Mateo volvió a llamar suavemente empujando la puerta. El vacío le golpeó primero. La silla de ruedas estaba allí, vacía, abandonada junto a la ventana como un caparazón desechado. El corazón de Luciano dio un vuelco salvaje. Un puño de hielo que se le cerró en el pecho y le cortó la respiración. ¿Dónde estaba? El pánico, instantáneo y cegador, le recorrió las venas como ácido. ¿Se había caído? Lo habían. No, imposible. La seguridad de la casa era máxima, pero la silla estaba vacía. Y entonces, los oyó. Un sonido, un susurro. No provenía del ático, sino del pasillo que conducía a la terraza principal. Una voz ronca, áspera, que no reconoció. Y luego, otra, tan débil que era casi un suspiro. La de Mateo. Sin pensar, con las piernas temblorosas, Luciano avanzó como un autómata hacia el origen del sonido. Su mente, usually tan rápida y calculadora, era un torbellino de terror y confusión. Cruzó el pasillo, sus ojos fijos en la puerta abierta de la terraza. La brisa cálida de la tarde le golpeó el rostro, trayendo el olor a jazmines del jardín y otro olor, acre, a calle, a sudor limpio pero viejo, a vida dura. Y entonces, lo vio. La escena se grabó a fuego en su retina, en su alma, con una claridad brutal y sobrecogedora. Quedó paralizado en el umbral, la mano aún en el pomo de la puerta, los pulmones negándose a funcionar. Allí, en la amplia terraza de piedra caliza, bañada por la luz dorada del ocaso, estaban dos niños. Mateo, su Mateo, estaba de pie, tembloroso, frágil como una crisálida recién emergida, pero estaba de pie. Sus delgadas piernas, enfundadas en un pantalón de pijama de algodón, se estremecían bajo el peso de su propio cuerpo. Una batalla titánica contra la gravedad y la traición de sus propios nervios. Su rostro estaba contraído en una mueca de esfuerzo supremo. Los labios apretados, los ojos cerrados, las cejas fruncidas. La concentración era un aura física a su alrededor. Y no estaba solo. Frente a él, de espaldas a Luciano, había otro niño. Era más bajo que Mateo, de contextura delgada pero fibrosa, con una camiseta holgada y sucia, vaqueros desgastados y rotos en las rodillas, y unas zapatillas deportivas tan destrozadas que parecían a punto de desintegrarse. Su piel estaba bronceada por el sol, su cabello negro ensortijado y lleno de polvo. Una de sus manos, pequeña pero de nudillos marcados y uñas mugrientas, sostenía con una firmeza increíble la mano derecha de Mateo. La otra, extendida, se mantenía cerca, lista para atraparlo, para protegerlo. Pero no era el contacto lo que heló la sangre de Luciano, era la voz. «Vamos, Mati», dijo el niño desconocido, con una voz que era a la vez ronca y suave, cargada de una paciencia infinita, que sonaba antinatural para alguien de su aparente edad. «Uno más. Tú puedes. Confía en tu pie. Siéntelo en el piso. Él te aguanta». Mati le había puesto un apodo cariñoso. Luciano vio cómo el pie de Mateo, blanco e inmóvil durante 3 años, se elevaba 1 centímetro del suelo, tembloroso, vacilante, como un animal asustado. Avanzó otros centímetros, arrastrándose casi, y se posó de nuevo sobre la piedra caliente. Un sollozo de puro esfuerzo escapó de los labios de Mateo. «Duele», susurró el niño, su voz quebrada por un hilo de angustia. «Claro que duele», asintió el otro niño, sin un ápice de lástima, pero con una empatía feroz. «Duele porque está vivo, porque está despertando. Ahora el otro. Vamos, yo te tengo». Y fue entonces, cuando el niño, como sintiendo la presencia detrás, giró ligeramente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Luciano.
Eran ojos de un color miel oscuro, demasiado grandes para su rostro delgado. Y en ellos había una luz antigua, una inteligencia salvaje y una desconfianza inmediata que se apagó como una vela al ver la figura del hombre petrificado en la puerta. No pareció asustarse, solo se tensó, como un animal callejero evaluando una amenaza. Su mano no soltó la de Mateo. Al contrario, la apretó con más fuerza, un gesto instintivo de protección. Mateo, distraído por el movimiento, abrió los ojos. Su mirada nublada por el dolor y el esfuerzo, se posó en su padre, y en sus labios, temblorosos, apareció algo que Luciano no veía desde hacía años. No una sonrisa, aún no, pero sí su atisbo, una luz, un destello de triunfo, de orgullo puro y vulnerabilidad. «Papá», logró articular jadeante. «Estoy caminando». La voz de su hijo, esas dos palabras cargadas de un universo de significado, quebraron algo dentro de Luciano. La compuerta de hierro que contenía 3 años de dolor, de rabia, de frustración, de una culpa que le roía las entrañas, se desintegró. Un temblor incontrolable le recorrió todo el cuerpo. Las lágrimas, que se había negado a derramar frente a su hijo, brotaron de sus ojos con una fuerza incontenible, calientes y saladas, surcando su rostro y cayendo sobre su impecable camisa. No podía hablar. No podía moverse, solo podía observar, con el corazón latiéndole en la garganta como un pájaro aterrorizado, la escena milagrosa que tenía lugar ante él. El niño de la calle, tras evaluar a Luciano durante una eternidad de segundos, pareció llegar a una conclusión. La desconfianza en sus ojos no desapareció, pero se matizó con una resignación práctica. Volvió su atención a Mateo. «Tu papá está aquí», le dijo. Su voz era un puente entre dos mundos radicalmente opuestos. «Ahora tienes que mostrarle. Un paso más, para él». Mateo asintió, con una determinación que Luciano nunca le había conocido. Inspiró hondo, miró a su padre con una intensidad conmovedora, y con una fuerza que parecía salir de lo más profundo de su ser. Levantó la otra pierna y dio otro paso tambaleante. Fue un movimiento torpe e imperfecto, el más hermoso que Luciano había presenciado en toda su vida. Luciano no pudo más. Sus piernas cedieron. No cayó de rodillas, pero se apoyó contra el marco de la puerta, deshecho, ahogado por los sollozos que ya no podía contener. El sonido gutural de su propio dolor le sorprendió. Enterró el rostro en sus manos, los hombros sacudidos por un llanto que era purga, liberación y un shock absoluto. Pasaron unos minutos, o tal vez horas. El tiempo había perdido todo significado. Cuando finalmente logró levantar la vista, enjugándose torpemente las lágrimas con el dorso de la mano, vio que el niño desconocido había ayudado a Mateo a sentarse suavemente en el borde de una tumbona. Agotado, pero con los ojos brillantes de una felicidad radiante, el niño se mantenía cerca, de pie, alerta, observando a Luciano con una cautela que destilaba años de supervivencia en las calles. Luciano inspiró profundamente, tratando de recomponer los pedazos de su propia entereza. El aire le ardía en los pulmones. Se enderezó y, con pasos aún inseguros, se acercó a ellos. Se detuvo a una distancia prudencial, sin querer invadir, sin asustar más de lo necesario a ese pequeño salvador de aspecto feral. «Mateo», logró decir. Su voz era apenas un ronquero. «¿Estás bien?» «Sí, papá», respondió el niño, con una sonrisa cansada pero auténtica. «Leo me está ayudando». Leo. Se llamaba Leo. Luciano desvió su mirada empapada hacia el niño de la calle. Leo lo miró de frente, sin bajar la vista, pero sin desafío. Había una dignidad increíble en su postura, en la forma en que sostenía la mirada de un hombre adulto, lloroso y claramente poderoso, que podría haber sido una amenaza. «¿Cómo?», tartamudeó Luciano, buscando las palabras en el desastre de su mente. «¿Cómo has entrado? ¿Quién eres?» Leo se encogió levemente de hombros, un gesto que parecía demasiado viejo para él. «El jardín. La valla de atrás tiene un agujero», dijo, como si fuera lo más natural del mundo. «Vine a por manzanas. El árbol está cargado y se caen. No quería robar, solo cogerlas del suelo». Su voz era clara, directa, sin rastro de servilismo o de miedo. Era la voz de quien está acostumbrado a explicarse,
a justificar su existencia. Luciano recordó el viejo manzano que crecía en el límite de la propiedad, cerca de la verja que daba a un callejón poco transitado. Nunca le había prestado atención. ¿Y esto? Señaló con la mano temblorosa hacia Mateo, que seguía sentado, bebiendo el milagro de sus propias piernas con la mirada. Leo miró a Mateo, y luego de nuevo a Luciano. Sus grandes ojos oscuros se nublaron por un instante. Le vi, a través de la ventana, hace, no sé, semanas. Su mente estaba solo, y triste. Hizo una pausa, buscando las palabras. Un día me miró, y yo le hice una mueca. Él sonrió. Al día siguiente volví, y al otro. Empezamos a hablar. Con las manos, señalando cosas, señaló su propia boca y sus orejas. Yo no sé mucho de hablar fino, pero él entiende. Luciano se sintió como si le hubieran golpeado en el estómago. Semanas. Este niño había estado viniendo durante semanas, trepando por un agujero en su seguridad de millonarios. Y él, Luciano tan absorto en su propio fracaso y en su trabajo, no se había enterado de nada. Mateo había estado construyendo un puente hacia el mundo exterior, y él ni siquiera lo había intuido. ¿Y caminar?, preguntó, su voz aún quebrada por la emoción. ¿Cómo has? ¿Los mejores médicos? Leo frunció el ceño, como si la pregunta fuera ridícula. Los médicos no saben, dijo con una sencillez devastadora. Ellos ven piernas rotas. Yo, se golpeó suavemente el costado de la cabeza con un dedo. Vi que aquí estaba el problema. Él pensaba que no podía. Se lo creyó. Miró a Mateo con una ternura que desarmó por completo a Luciano. Solo necesitaba que alguien se lo creyera más fuerte, y que le enseñara a confiar en el suelo otra vez. Es como montar en bici. Si piensas que te vas a caer, te caes. Hay que creer que las ruedas te aguantan. La analogía, tan simple, tan profunda, le dejó sin aliento. Los médicos ven piernas rotas. Yo vi que aquí estaba el problema. 3 años y cientos de miles de euros en tratamientos, resumidos en una frase por un niño harapiento que robaba manzanas del suelo. ¿Y por qué?, preguntó Luciano. Y su voz sonó áspera, no por enfado, sino porque la pregunta le salía desde lo más hondo de su ser. ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Por las manzanas? Leo lo miró fijamente. Y por primera vez, Luciano vio una sombra de vulnerabilidad cruzar por esos ojos antiguos. Bajó la mirada hacia sus propias zapatillas rotas. No susurró, porque estaba solo. Las 3 palabras cayeron en la terraza con el peso de una verdad universal. Luciano sintió que se le encogía el alma. Él, que lo tenía todo, había dejado solo a su hijo. Este niño, que no tenía nada, le había ofrecido su compañía, y con ella, un milagro. Mateo, que había estado escuchando en silencio, extendió su mano y tocó el brazo de Leo. Leo es mi amigo, dijo, con una convicción absoluta. Esa fue la estocada final. La palabra amigo en boca de su hijo, que nunca había tenido uno, que nunca había invitado a ningún niño a su jaula dorada. Luciano no pudo contenerse más. Cerró la distancia que los separaba, y ante el sobresalto inicial de Leo, que retrocedió un paso instintivamente, se arrodilló en el suelo de la terraza. Quedó a su altura, miró al niño a los ojos, a esos ojos llenos de calle y de una sabiduría dolorosa. Gracias, logró decir. Y las 2 palabras sonaron ridículamente insuficientes para la deuda que sentía. Gracias, Leo. Extendió la mano, no para dar, sino para recibir. Leo miró la mano grande y bien cuidada de Luciano, luego su rostro empapado en lágrimas, y finalmente la mano de Mateo que aún reposaba en su brazo. Lentamente, con desconfianza pero con un destello de esperanza que le partió el corazón a Luciano, el niño alzó su propia mano sucia, y la colocó en la de él. El contacto fue electrizante, la piel áspera, callosa, de uñas mugrientas, contra la suya, suave y limpia. El contraste entre sus mundos no podría haber sido más gráfico, ni más conmovedor. No hay que dar las gracias, murmuró Leo, desviando la mirada. Solo, no le grites, por favor. No fue su culpa, fue idea mía. La súplica, el miedo subyacente a ser castigado, o la felicidad de Mateo se convirtiera en su condena, fue lo que finalmente le hizo entender a Luciano la magnitud de lo que tenía delante.
No era solo un niño de la calle, era un protector nato, un alma de una bondad feroz y resiliente. Nadie va a gritarle a nadie, aseguró Luciano, apretando suavemente la mano de Leo antes de soltarla. Al contrario, te invito a cenar, debes tener hambre. La mirada de Leo fue de un escepticismo absoluto, mezclado con un hambre que iba más allá de lo físico. Era el hambre de normalidad, de calor, de un techo, aunque fuera por una noche. Tengo que irme, dijo, aunque sus pies no se movieron. Se hace de noche. Por favor, insistió Luciano, y su voz sonó a súplica. Quédate. Mateo querrá que te quedes. ¿Verdad, Mateo? Sí. Quédate, Leo, rogó el niño desde la tumbona, con una energía renovada. Papá, ¿puede quedarse, por favor? Leo miró a Mateo, y la dura coraza de superviviente se resquebrajó por completo, mostrando por un instante al niño que era en realidad, asustado, solo, y anhelando desesperadamente pertenecer. Asintió. Una sola vez, casi imperceptiblemente. Solo un poco, cedió. Luciano asintió, limpiándose las últimas lágrimas con el puño. Se levantó, sintiendo cada uno de sus 45 años, pero también una ligereza que no sentía desde hacía una eternidad. Vamos entonces, dijo, su voz recuperando un atisbo de su firmeza habitual, pero teñida de una calidez nueva. Vamos adentro. Se acercó a Mateo, y, con una ternura que le brotaba de las yemas de los dedos, lo ayudó a incorporarse. No lo cargó, le permitió apoyarse en él, sintiendo el temblor de los músculos que despertaban, el esfuerzo titánico de cada movimiento. Fue lento, fue torpe, pero fue caminar. Leo caminaba a su lado, observando, listo para ayudar. Su presencia silenciosa siendo el andamio invisible que sostenía no solo a Mateo, sino la nueva y frágil realidad que se estaba construyendo. La cena fue un evento surrealista y profundamente conmovedor. Ver a Leo, con sus manos limpias pero aún con la ropa sucia, sentado a la inmensa mesa de roble del comedor, usando los cubiertos de plata con una torpeza consciente, comiendo la sopa y el pescado que la asistenta, la señora Carmen, había preparado con una voracidad contenida que hablaba de días de hambre. Era una imagen que Luciano sabía que nunca olvidaría. Mateo, a su lado, no dejaba de hablar, de reír, de contarle a su padre con palabras entrecortadas por la emoción. Todas las sesiones secretas con Leo. Cómo empezaron con ejercicios de movilidad en la alfombra. Cómo Leo le masajeaba las piernas con una determinación feroz. Cómo le hablaba de la calle, de los perros que conocía, de la señora que le daba a veces pan duro, de las estrellas que se veían desde el parque, cuando no había contaminación. Luciano escuchaba, absorto, con un nudo en la garganta. Estaba conociendo a un hijo nuevo, un hijo que tenía una vida secreta, esperanzas, y ahora, un amigo. Y estaba conociendo a Leo, cuya inteligencia natural y su crudeza llena de poesía callejera, le fascinaban y le partían el corazón a la vez. ¿Y no vas al colegio, Leo?, preguntó Luciano, sirviéndole más puré de patatas. Leo negó con la cabeza, tragando un bocado. No, mi tío dice que es una pérdida de tiempo, que hay que trabajar. ¿Tu tío? ¿Vives con él? Una sombra opaca pasó por los ojos de Leo. Encogió los hombros. A veces, cuando no está de viaje. La mentira era evidente, pero Luciano no quiso presionar. El dolor detrás de esa evasión era demasiado palpable. ¿Y tu madre? ¿Tu padre? Leo bajó la mirada a su plato, jugueteando con el tenedor. No están, dijo, en un tono que no invitaba a más preguntas. La conversación decayó, cargada de todo lo no dicho. Luciano miró a los dos niños sentados a la mesa. Su hijo, nutrido, cuidado, medicalizado pero emocionalmente famélico. Y Leo, famélico en every sense, pero rebosante de una fuerza vital, de una capacidad de amar y de curar, que ningún dinero podía comprar. El contraste le dejó sin aliento. Después de cenar, la señora Carmen, una mujer de edad, con ojos bondadosos, y una sabiduría práctica que Luciano valió más que muchos informes médicos, se llevó los platos sin hacer comentarios, aunque Luciano vio cómo su mirada se suavizaba al ver a Leo y a Mateo riendo juntos, como dos niños normales, en el salón. Voy a prepararle un baño al pequeño,
le dijo en voz baja a Luciano, y a buscar algo de ropa que le quede a su amiguito. Luciano asintió, agradecido. Gracias, Carmen, por no decir nada. ¿Decir qué, señor?, preguntó ella con una leve sonrisa. ¿Que por fin hay vida en esta casa? Eso no es noticia, es una bendición. Mientras Carmen se ocupaba de Leo, Luciano ayudó a Mateo a prepararse para dormir. El ritual de siempre, el pijama, los medicamentos, el traslado a la cama, estaba imbuido de una nueva energía. Mateo no dejaba de hablar. ¿Crees que mañana podré dar otro paso, papá? 2. Leo dice que si practico, podré ir al manzano yo solo. Todo lo que te propongas. Lo lograrás, Mateo, dijo Luciano, arropándolo. Estoy seguro. Y Leo se quedará a ayudarte si quiere. Tiene que querer, exclamó Mateo, con un brillo de ansiedad en los ojos. Tiene que quedarse, papá. No puede volver a la calle. Hace frío, y hay hombres malos. Luciano sintió una punzada de angustia. ¿Qué haría con Leo? No podía devolverlo a la calle. No después de esto, pero ¿qué alternativa había? ¿Llamar a servicios sociales? La idea le repugnó. Lo imaginó en un centro, etiquetado, convertido en un número, lejos de Mateo, lejos de la única conexión humana real que probablemente había tenido en años. Descansa ahora, dijo besando su frente. Mañana hablaremos con Leo. Todo saldrá bien. Te lo prometo. La promesa sonó hueca incluso en sus propios oídos. ¿Qué podía prometerle? El mundo de Leo era un mundo del que él ignoraba todo. Bajó al salón. Leo estaba saliendo del baño, enfundado en una vieja camiseta y unos pantalones cortos de Mateo, que le quedaban grandes. Lavado, con el pelo oscuro aún húmedo y peinado hacia atrás, parecía aún más joven, más vulnerable. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, antiguos, cautelosos. Carmen te ha preparado una habitación, dijo Luciano. Es tarde. Quédate a dormir. Leo miró hacia la puerta principal, luego hacia las escaleras, que llevaban a la habitación de Mateo. La batalla interna era visible en su rostro. Mi tío, murmuró. Mañana lo solucionaremos, dijo Luciano, con más seguridad de la que sentía. Te llevaré a hablar con él, si quieres. Le explicaré todo. No te pasará nada, Leo. Te doy mi palabra. La palabra de un hombre al que no conocía de nada. Pero Leo, después de un momento, asintió. Tal vez estaba demasiado cansado para luchar. Tal vez, solo tal vez, quería creer. Está bien, susurró. Luciano lo acompañó a una habitación de invitados. Era amplia, impersonal, con muebles caros y una cama enorme. Leo se quedó en el umbral, mirándola como si fuera la cabina de una nave espacial. ¿Puedo? Tartamudeó. ¿Puedo dormir en el suelo? Al lado de su puerta. Por si me necesita. Señaló con la cabeza hacia el piso de arriba, hacia Mateo. Luciano contuvo otra oleada de emoción. El instinto de protector de este niño no conocía límites. No, dijo suavemente. Él está bien. Y tú mereces una cama de verdad. Descansa, Leo. Nadie te va a molestar aquí. Leo asintió, aún dubitativo, y entró en la habitación. Luciano cerró la puerta suavemente y se quedó un momento en el pasillo, apoyado contra la pared, tratando de procesar el huracán de emociones del día. El milagro de ver a su hijo caminar, la aparición de Leo, la revelación de la soledad de Mateo, la crudeza del mundo del que provenía Leo. ¿Qué iba a hacer? Su vida, ordenada y triste, había volado en pedazos en cuestión de horas, y en su lugar, había algo caótico, aterrador, pero lleno de una esperanza visceral y real que le quemaba en el pecho. Finalmente, exhausto pero con la mente en ebullición, se retiró a su estudio. Necesitaba pensar, necesitaba planificar. Abrió un whisky pero no lo bebió, solo sostuvo la copa, mirando el líquido ámbar a la luz de la lámpara de su escritorio. El silencio de la casa era diferente ahora. Ya no era el silencio de la ausencia, sino el de la posibilidad, el de un respiro contenido, esperando a ver qué pasaría a continuación. De repente, un sonido le hizo levantar la cabeza. Era un quejido bajo, ahogado, provenía de arriba, de la habitación de Leo. Se puso en pie de un salto, el corazón acelerándose. ¿Estaba teniendo una pesadilla? ¿Se sentía mal? Cruzó el pasillo y subió las escaleras de 2 en 2.
Se acercó a la puerta de la habitación de invitados y pegó el oído. El sonido era más claro ahora. No era un quejido de dolor físico, era llanto. Un llanto silencioso, desgarrador. El llanto de alguien que ha aprendido a llorar sin hacer ruido para no llamar la atención, para no ser vulnerable. Luciano dudó. ¿Debía entrar? ¿Debía consolarlo? Leo era un orgulloso, un superviviente. Aceptaría el consuelo de un extraño. Pero el sonido de ese dolor desnudo le traspasaba la puerta y le retorcía las entrañas. Finalmente, movido por un impulso que no podía controlar, giró suavemente el pomo y abrió la puerta lo justo para asomarse. La habitación estaba a oscuras, solo iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana. Leo estaba en la cama, pero no acostado. Estaba sentado, con las piernas recogidas contra el pecho, la cabeza enterrada entre las rodillas. Su cuerpo se sacudía con espasmos silenciosos. La camiseta limpia de Mateo estaba manchada de lágrimas. «¿Leo?», llamó Luciano en un susurro. «¿Estás bien?». El niño se sobresaltó violentamente, alzando la cabeza. Sus ojos, hinchados y llenos de lágrimas, brillaron con pánico en la penumbra. Se secó la cara con el dorso de la mano de un modo brusco, avergonzado. «Nada, estoy bien», masculló, volviendo la cabeza. «Solo un sueño. No es nada». Luciano entró en la habitación y se sentó con cuidado en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa. «No tienes que decirlo», dijo suavemente. A veces, es bueno llorar». Leo no respondió. Solo siguió mirando hacia la ventana, su respiración aún entrecortada por los sollozos reprimidos. «¿Es por tu tío?», preguntó Luciano, arriesgándose. «¿Tienes miedo de lo que diga?». Leo negó con la cabeza, aún sin mirarlo. «No, mi tío no es mi tío». La revelación cayó en la habitación como una losa. Luciano contuvo la respiración. «¿No es tu tío?», repitió, con cuidado. «No», susurró Leo, y su voz sonó pequeña, quebrada como la del niño de 10 años que era. Es el hombre para el que trabajo. Le doy el dinero que consigo, pidiendo, haciendo recados». Luciano sintió un escalofrío de horror recorrerle la espalda. Haciendo recados. Sabía muy bien lo que eso podía significar en los bajos fondos. «¿Y tus padres, Leo? ¿De verdad no están?». Leo se encogió aún más, como si quisiera desaparecer. «Mi mamá», la voz le falló. «Mi mamá se fue, hace mucho, con un hombre. Me dijo que volvería, pero no volvió». «¿Y tu padre?». Por primera vez, Leo se volvió para mirarlo. Las lágrimas le corrían libremente por las mejillas ahora, y en sus ojos había una rabia profunda, dolorosa. «Mi papá», dijo, y cada palabra era un cuchillazo. «Mi papá es un hombre importante, con mucho dinero, como tú». Luciano sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué estaba diciendo? «¿Cómo se llama?», preguntó, y su voz sonó ronca. Leo abrió la boca para responder, pero en ese preciso instante, un sonido estridente y ensordecedor cortó la tensión de la noche como un cuchillo. Era el timbre de la puerta principal. Sonaba una y otra vez, insistente, furioso, como si alguien estuviera aplastando el botón con rabia. Luciano se puso en pie de un salto, el corazón galopándole en el pecho. Eran las 11 de la noche. ¿Quién podía ser? La mirada de Leo se había petrificado, el pánico borrando todo rastro de tristeza o rabia. Se había puesto pálido, y sus ojos se clavaron en Luciano con un terror absoluto, primitivo. «No abras», susurró, y su voz temblaba de una manera aterradora. «Por favor, no abras. Es él». El timbre no cesaba. Sonaba como una alarma, como una amenaza física. Y luego, empezaron los golpes, puñetazos brutales contra la robusta madera de la puerta, que retumbaban en el silencio de la casa. «Bam, bam. Sé que está ahí dentro, cabroncete», rugió una voz desde el exterior, ronca, ebria, cargada de una violencia que heló la sangre de Luciano. «Abra, o echo la puerta abajo, joder. Me ha robado, ese mocoso me debe pasta». Luciano miró a Leo, que se había encogido en la cama, temblando como una hoja, sus ojos suplicantes fijos en él, llenos de un miedo que confirmaba a Ebre una de sus peores pesadillas. El contraste no podía ser más brutal.
la calidez del milagro, el destello de esperanza y conexión humana destrozado por la fría y violenta realidad llamando a golpes a su puerta. El mundo se redujo a 2 puntos fijos, los ojos aterrorizados de Leo, grandes pozos de miel oscura empañados por un pánico visceral, y el estruendo sordo y violento que sacudía la puerta principal. Cada golpe una detonación que resonaba en los huesos de Luciano. «Abre, joder, o lo vais a lamentar». La voz del hombre era un rugido gutural, destrozado por el alcohol, y una rabia que parecía capaz de derribar la puerta de roble macizo a pura fuerza bruta. Luciano no era un hombre que se asustara fácilmente. Había negociado con tiburones. Había capeado crisis financieras que habrían quebrado a cualquiera. Pero esta era una violencia cruda, primal, que no seguía ningún protocolo que él conociera. Su instinto, agudizado por años de tomar decisiones bajo presión, se disparó. No era el instinto del empresario, sino el de un padre cuyo hogar, cuyo hijo, estaba siendo amenazado. «Quédate aquí», le ordenó a Leo, con una voz baja pero tan cargada de autoridad, que el niño, por primera vez, asintió sin rechistar, hundiéndose aún más en la cama como si quisiera que ésta se lo tragara. «No salgas por nada, cierra la puerta con llave». No esperó a ver si obedecía. Salió al pasillo, cerró la puerta de la habitación tras de sí y corrió escaleras abajo. Su mente calculando a toda velocidad. ¿Llamar a la seguridad? La urbanización era privada y tenía vigilancia. Pero tardarían minutos en llegar. ¿Llamar a la policía? Sí, pero primero tenía que asegurar la puerta. Los golpes eran cada vez más fuertes, más desesperados. Parecía que alguien estaba usando un ariete. «Señor Luciano». La voz de la señora Carmen, temblorosa, llegó desde el descansillo de la primera planta. Asomaba por su habitación, envuelta en una bata, el rostro pálido de miedo. ¿Qué es eso? Quédese en su habitación. «Carmen», dijo él, ya en el recibidor, «y cierre con llave. Ahora». Al llegar a la puerta principal, el sonido era ensordecedor. La madera, sólida como era, vibraba bajo la embestida. Luciano se acercó al panel de control de la seguridad, al lado de la puerta, y activó el micrófono exterior. «Aléjese de la puerta», gritó, y su voz, amplificada por el portero automático, sonó estridente en la noche. «La policía está en camino». Los golpes cesaron de inmediato. Un silencio abrupto y cargado de mala intención sucedió al estruendo. Luciano contuvo la respiración, escuchando. Solo se oía el zumbido de su propia sangre en los oídos. Luego, una risa, baja, rasposa, desagradable. «¿La poli? Qué bien, jefe. Que vengan. A ver qué les dice. Cuando les cuente que tiene aquí escondido a un mocoso ladrón que me ha robado. Les enseñaré el papelito. Tengo derechos sobre el chaval». El corazón de Luciano se encogió. El papelito. Derechos. Era posible, era legal. La fría realidad legal se entrelazaba con la violencia callejera, creando una maraña repulsiva. «No tengo idea de lo que habla», replicó Luciano, tratando de mantener la calma. «Ahora váyase, o me veré obligado a...» «¿A qué, ¿A qué, ricacho?», escupió la voz. «Abra y lo hablamos como hombres, o sigo haciendo ruato hasta que despierto a todo el vecindario. Y a ese preciado niño suyo que mustra la tele». La mención de Mateo fue un puñetazo bajo. Luciano sintió una oleada de ira tan pura y protectora, que por un momento le nubló la visión. Miró por la mirilla electrónica integrada en el panel de control. La pantalla mostró una imagen granulada pero clara. Un hombre de complexión gruesa, posiblemente cuarentón, con una chaqueta de cuero grasienta y una gorra calada hasta los ojos. Tenía la cara congestionada, la nariz aguileña y torcida, como si hubiera sido rota varias veces. Su boca se movía con un desprecio obsceno. «Le doy hasta 3, amigo», rugió el hombre. 1. Luciano maldijo en voz baja. No podía permitir que esto escalara. No podía arriesgarse a que ese energúmeno hiciera algo impredecible. Con manos que le temblaban levemente, desactivó la alarma sonora y, después de asegurarse de que tenía el teléfono móvil en el bolsillo, listo para marcar el 112, descorrió los 3 cerrojos de la puerta. La abrió lo justo para asomarse, manteniendo el pie firmemente plantado detrás para impedir que la abrieran de golpe. El hombre olía a alcohol barato,
a tabaco negro, a sudor rancio. El olor le golpeó a Luciano como una bofetada física. Sus ojos, sanguinolentos e inyectados en sangre, se clavaron en él con un odio mezclado con una calculadora avaricia. ¿Dónde está?, escupió, sin preámbulos. No sé de quién me habla, dijo Luciano, fríamente erguido, usando toda su altura para imponerse. Y le recomiendo que se vaya ahora mismo antes de que la situación se complique para usted. El hombre soltó una risotada seca. «Oh, ¿me amenaza? Mire, señorito, yo no me chupo el dedo. Lo vi. Vi al crío colarse por su puto jardín. Hace semanas. Me pensé que era cosa de niños. Pero hoy no volvió. Y yo me mosqueo. Pregunto por la urbanización. Un par de criadas sueltas la lengua por un billete. Me dicen que el niño lisiado de la casa grande no camina. Y de repente, hoy, tiene visitas. ¿Coincidencia? Yo no creo en coincidencias. Ese gusano se me ha escapado y está aquí. Me lo huele». Luciano sintió un nuevo escalofrío. No era solo brute force. El hombre había husmeado. Había preguntado. Había conectado puntos. Era más peligroso de lo que parecía. «Usted lo que quiere es dinero», afirmó Luciano, cambiando de táctica. Ya no se trataba de negar, sino de contener. «Diga una cifra y váyase». Los ojos del hombre brillaron con un destello codicioso, pero luego se endurecieron. «El dinero que me debe el mocoso es mío. Es por el trabajo». Pero hizo una pausa, evaluando a Luciano de arriba abajo, como si calculara el precio de su ropa. «Pero por la molestia, y por mi discreción, podríamos llegar a un acuerdo. Digamos, 5,000. En efectivo. Ahora». Era una miseria, para Luciano, menos que eso. Pero pagar sería alimentar a una bestia. Y la bestia siempre vuelve por más. «No pago extorsiones», dijo Luciano, con una voz glacial. «Ahora váyase. He activado la alarma silenciosa. La seguridad llegará en menos de 2 minutos». Fue un farol. Pero el hombre dudó. Su mirada se desvió por un instante, hacia la oscuridad del camino de entrada, como si esperara ver las luces de un coche patrulla. «Está mintiendo», masculló, pero sin la seguridad de antes. «¿Quiere comprobarlo?», desafió Luciano, abriendo un poco más la puerta, desafiante. La puerta de arriba se abrió. Un pequeño crujido, un suspiro de madera. Los ojos del hombre se desviaron por encima del hombro de Luciano, hacia las escaleras. Una sonrisa lenta, triunfal y horrible se extendió en su rostro. «Bueno, bueno», susurró. «Mira quién sale de su escondite». Luciano se giró, el corazón encogido de terror. Leo estaba en el rellano de la primera planta, pálido como la muerte, temblando de head to toe. Debía de haber salido de la habitación, asustado por los gritos, o quizás queriendo protegerlo a él, para evitar una confrontación. La nobleza estúpida y conmovedora del niño. «Vuelve a tu habitación», gritó Luciano. Pero ya era tarde. «Una niño», rugió el hombre, empujando la puerta con fuerza bruta. Luciano, desprevenido, retrocedió un paso, y el hombre traspasó el umbral, ensuciando el pulcro mármol del recibidor con sus botas sucias. «Qué alegría verte. Ven aquí a saludar a tu tío Joaquín». «No, no es mi tío», logró decir Leo, con una voz tan débil que apenas se oyó. Estaba paralizado, como un cervatillo ante los faros de un coche. «Cállate, mocoso», le espetó Joaquín, señalándolo con un dedo grueso y sucio. «Te voy a dar una paliza que no vas a olvidar. Robarme y huir». «No le robé», susurró Leo. Y una lágrima escapó de su ojo y recorrió su mejilla. Solo quería ayudar a mi amigo». «¿Amigo?». Joaquín soltó una carcajada cruel. «Estos no son tus amigos. Son tus marcas. Te he enseñado mejor que eso. Pedazo de inútil». Avanzó hacia las escaleras. Luciano, recuperándose del empujón, se interpuso en su camino. «No dé un paso más», ordenó, y su voz retumbó en el recibidor con una autoridad que hizo vacilar incluso a Joaquín. «Este es mi hogar. Ese niño está bajo mi protección. Salga ahora mismo». Joaquín se rió de nuevo, pero era una risa nerviosa. Medía a Luciano, medía la situación. ¿Su protección? ¿Y quién es usted? ¿Su nuevo jefe? ¿Le paga más? Porque le advierto, el chaval es mío. Tengo papeles, un acuerdo de tutela, firmado por su madre. ¿Una puta? Mi madre no es eso».
gritó Leo, con una fuerza repentina que sorprendió a todos. El grito venía de lo más hondo, de un lugar de dolor puro y rabia acumulada. El grito fue seguido por otro sonido, un quejido de miedo desde lo alto de las escaleras. ¿Papá? Luciano alzó la mirada. Mateo estaba allí, en su silla de ruedas, en el descansillo del segundo piso. Debía de haber salido, atraído por el ruido. Su rostro estaba demudado por el terror, sus manos aferradas a las ruedas con fuerza blanca. La señora Carmen estaba detrás de él, tratando de apartarlo, de protegerlo. Su propio rostro una máscara de pánico. Joaquín miró hacia arriba, y al ver a Mateo en la silla de ruedas, su expresión cambió. La rabia se mezcló con un desprecio grotesco y una curiosidad malsana. «Anda, el lisiado», escupió las palabras como veneno. «Este es tu nuevo amigo, Leo, un niñito roto. Es a él a quien le robaste mis cosas». «No le robé nada», insistió Leo, llorando ahora abiertamente la dignidad que tanto le había costado construir hecha añicos. «Solo quería que caminara». Joaquín parecía no escucharlo. Sus ojos se posaron de nuevo en Luciano, y una sonrisa astuta, llena de maldad, se dibujó en sus labios. «Vaya, vaya. Esto se pone interesante. El ricacho, su niño lisiado, y mi chaval fugado. ¡Qué bonita imagen!». Hizo una pausa dramática. «Creo que mi precio acaba de subir. 20,000. Oeste llamo a todos los periódicos. Millonario secuestra a menor discapacitado para compañía de su hijo inválido. Tiene morbo, vendería como churros». Luciano vio rojo. La mención de su hijo como inválido, la vileza de la propuesta, la amenaza de exponer a Mateo al escarnio público. Fue la gota que colmó el vaso. Ya no era un negociador. Era un padre. Antes de que pudiera moverse, Leo actuó. Con un grito de rabia y desesperación, el niño se abalanzó escaleras abajo, no hacia Joaquín, sino hacia la consola neoclásica donde Luciano había dejado su maleté. Con una fuerza insospechada, agarró un pesado pisapapeles de cristal tallado y lo lanzó con todas sus fuerzas hacia Joaquín. «Déjalos en paz». El pisapapeles erró el blanco por centímetros, estrellándose contra la puerta con un estruendo de cristal destrozado. Pero el efecto fue el que Leo buscaba. Joaquín, sorprendido por el ataque, retrocedió instintivamente, distraído por un segundo. Un segundo fue todo lo que Luciano necesitó. Se abalanzó sobre Joaquín. No fue un golpe de boxeador, sino el embate bruto de un hombre que defiende su guarida. Lo empujó con todo su peso hacia la puerta abierta. Joaquín, más pesado pero tambaleante por el alcohol, tropezó con el umbral y cayó de espaldas sobre el escalón de entrada, profiriendo un juramento ahogado. «Carmen, la puerta», rugió Luciano, colocándose en el marco, impidiendo que Joaquín se levantara. La señora Carmen, con una valentía que nadie le habría supuesto, bajó corriendo las escaleras, y entre Luciano y ella, empujaron la pesada puerta de roble, cerrando de un golpe seco en la cara de Joaquín, que aullaba de rabia desde el otro lado. «Bam, bam». Los golpes recomenzaron, aún más furiosos, acompañados de una retahíla de insultos y amenazas cada vez más grotescas. «Os voy a matar. Os voy a quemar la casa con todos dentro. El crío es mío. Tengo papeles». Luciano, jadeante, con el corazón martillándole el pecho, corrió los cerrojos con manos temblorosas. Se apoyó contra la puerta, sintiendo los golpes en la espalda, y se dejó llevar por la adrenalina que le recorría el cuerpo como fuego. «Carmen, llama a la policía. Ahora», gritó, «y diles que hay un hombre armado y violento, intentando forzar la entrada». La mujer asintió, corriendo hacia el teléfono fijo de la cocina, su voz temblorosa pero clara al dar la dirección. Luciano se giró. Leo estaba sentado en los peldaños más bajos de la escalera, con la cabeza enterrada entre las rodillas, sollozando convulsivamente. El sonido era desgarrador. Arriba, Mateo lloraba en silencio, aterrorizado. Subió las escaleras de dos en dos y se arrodilló frente a Leo. No lo tocó, solo estuvo allí. Leo dijo, con una voz que intentaba ser calmada a pesar de su propio temblor: «Leo, mírame». El niño alzó lentamente la cabeza. Su rostro estaba hinchado, surcado por lágrimas y mocos. El miedo y la vergüenza eran tan palpables que dolía mirarlo. «Nunca,
Nunca te voy a entregar a él, dijo Luciano, con una convicción absoluta. ¿Me oyes? Nunca. Lo prometo. Los ojos de Leo buscaron los suyos, buscando la verdad en ellos, y por primera vez, pareció encontrar un atisbo de esperanza en medio del terror. Tiene papeles, balbuceó. Mi madre, antes de irse, firmó algo. No sé qué era. Yo era pequeño. No importa, afirmó Luciano, aunque sabía que importaba, y mucho. Lo solucionaremos. Abogados, lo que haga falta, pero no volverás con él. Los golpes en la puerta cesaron de repente. Un silencio ominoso llenó la casa. Luego, el rum rum lejano de una sirena, cada vez más cerca. Joaquín debía de haberla oído. Se oyó un último grito, ahogado por la distancia y la puerta. Esto no ha terminado. Te vigilo, Leo. Y a ti también, ricacho. Luego, el sonido de unos pasos corriendo, alejándose por el camino de gravilla. Luciano cerró los ojos, exhalando un suspiro tembloroso. La amenaza inmediata se había ido, pero las palabras de Joaquín quedaron flotando en el aire envenenado de la casa. Esto no ha terminado. Se levantó y subió hasta donde estaba Mateo. Se arrodilló de nuevo, tomando la cara de su hijo entre sus manos. ¿Estás bien, mi amor? ¿Estás bien? Mateo asintió, tragando saliva, sus grandes ojos llenos de lágrimas fijados en su padre. Ese hombre es malo, ¿verdad, papá? Sí, cariño. Es malo. No se lleve a Leo, suplicó Mateo, aferrándose a la camisa de su padre. Por favor, no puede. No lo hará, susurró Luciano, abrazándolo con fuerza. No lo hará. Abajo. Las sirenas se detuvieron frente a la casa. Luciano oyó a Carmen abrir la puerta y hablar con voces graves de hombres. La pesadilla había dado una pausa, pero ahora empezaba la batalla real, la batalla legal, la batalla por la custodia de un niño que no era suyo, la batalla contra un monstruo que tenía papeles, y que ahora sabía, no se rendiría fácilmente. Bajó las escaleras, con Leo pegado a su lado, y se enfrentó a los agentes de policía que entraban en su casa. La noche había terminado, la guerra acababa de comenzar, y en el centro de todo, un niño milagroso que había enseñado a otro a caminar, y que ahora dependía por completo de la promesa de un hombre que acababa de descubrir que había mucho más en la vida que el éxito financiero. La luz azul y roja de los patrulleros parpadeaba contra las blancas paredes de la casa, pintando el caos interior con colores de urgencia. Dos agentes de policía, un hombre y una mujer de rostros serios y profesionales, ocupaban el recibidor. Sus ojos barrieron la escena, el pisapapeles de cristal destrozado, la puerta con marcas de golpes, la figura temblorosa de Luciano Herrera, un hombre claramente acostumbrado al control y ahora al borde del abismo, y los dos niños, uno en silla de ruedas en el rellano superior, pálido y asustado, y otro, pequeño, harapiento y con los ojos hinchados de llorar, aferrado al pantalón de Luciano como a un salvavidas. Buenas noches, señor. Soy la agente Santos. Este es mi compañero, el agente Rojas, dijo la mujer con una voz calmada pero firme. Hemos recibido una llamada por una tentativa de allanamiento y amenazas. ¿Nos puede contar qué ha sucedido? Luciano inspiró hondo, tratando de ordenar el torbellino en su mente. Sabía que cada palabra importaba, no solo para la denuncia, sino para el futuro de Leo. Un hombre se identificó como Joaquín. Irrumpió en mi propiedad de manera violenta. Comenzó, manteniendo la voz lo más estable posible. Golpeó la puerta. Profirió amenazas de muerte contra mí, contra los niños. Su mirada se dirigió involuntariamente hacia Leo, que se escondió aún más detrás de él. Dijo que tenía derecho sobre el niño, Leo. Pero le aseguro que Leo está aquí bajo mi protección. Él ha estado ayudando a mi hijo. La agente Santos siguió su mirada y se agachó lentamente para estar a la altura de Leo. Su expresión se suavizó un poco. Hola, Leo. ¿Estás bien? ¿Te ha hecho daño ese hombre? Leo negó con la cabeza con violencia, sin articular palabra. Sus nudillos estaban blancos de tanto aferrarse a Luciano. No es su tío, logró decir Luciano, contestando por él. Leo afirma que es un hombre para el que trabajaba, y que tiene algún tipo de documento firmado por la madre de Leo. Pero por la forma en que actuó, por las amenazas, no es un entorno seguro. El agente Rojas tomó notas en una libreta.
¿Tiene usted algún tipo de relación familiar con Leo, señor Herrera? No, lo conozco desde hoy, pero ha sido determinante para mi hijo. Luciano miró hacia arriba, hacia Mateo. Mateo sufre una parálisis en las piernas. Hoy, por primera vez en 3 años, dio sus primeros pasos, gracias a Leo. Las miradas de los agentes se encontraron. La historia sonaba increíble, casi folletinesca, pero la convicción en la voz de Luciano y el estado evidente de shock de todos los presentes le daban una verosimilitud aplastante. «Tenemos una patrulla buscando al sujeto por la urbanización», dijo el agente Santos incorporándose. «Pero si se ha ido, será difícil localizarlo ahora. Podría describirlo con más detalle». Luciano lo hizo, añadiendo todo lo que recordaba: la gorra, la chaqueta de cuero, el olor a alcohol. Mientras hablaba, la señora Carmen, aún pálida pero más serena, se acercó con una bandeja de café humeante para los agentes. El gesto simple y doméstico contrastaba brutalmente con la tensión del momento. «En cuanto al niño», dijo el agente Rojas, cerrando su libreta, «la situación es delicada. Si existe un documento de tutela, aunque sea informal, y este Joaquín lo presenta, ¿qué va a pasar con Leo?». La voz de Mateo, débil pero clara, cortó el aire desde arriba. Todos alzaron la mirada. Mateo había bajado unas cuantas escaleras con dificultad, ayudado por el pasamanos, su rostro marcado por una preocupación que no era propia de un niño. «No te preocupes, Mateo», dijo Luciano, subiendo rápidamente hacia él. «Todo se va a solucionar». «No se lo lleven», suplicó Mateo, y sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. «Por favor, papá. Es mi amigo». Luciano lo abrazó, sintiendo la fragilidad de su cuerpo contra el suyo. Miró a los agentes por encima del hombro de su hijo. Su expresión era la de un hombre que había tomado una decisión irrevocable. «Leo se queda aquí esta noche», declaró. «No como una petición, sino como un hecho. Mañana por la mañana, contactaré con mi abogado. Haré lo que sea necesario para garantizar la seguridad de este niño. Si necesitan tomarle declaración, puede ser aquí, con un psicólogo infantil presente. No va a un centro de menores. No después de lo que ha pasado». Los agentes se miraron de nuevo. Sabían quién era Luciano Herrera. Su nombre implicaba influencia, recursos, y también, en ese momento, una determinación férrea que no admitía discusión. «De acuerdo, señor Herrera», asintió la agente Santos. «Por esta noche, dada la situación de shock y las amenazas recibidas, es comprensible. Mañana, sin embargo, tendrá que regularizar la situación. Presentaremos el informe. Servicios Sociales se pondrá en contacto». «Entendido», dijo Luciano, con un nudo en el estómago. Después de tomar unos detalles más y asegurar que aumentarían las rondas por la urbanización esa noche, los agentes se marcharon. El silencio que dejaron atrás era pesado, cargado de un alivio temporal y de la ansiedad por lo que vendría después. La señora Carmen fue la primera en moverse. «Vamos, pequeños», dijo con una calidez maternal que pareció disipar un poco la niebla del miedo. «Esto ha sido demasiado para todos. A la cama. Mañana todo parecerá mejor». ¿Puedo dormir cerca de Leo?», preguntó Mateo, con voz temblorosa. Luciano dudó, pero después de la noche que habían tenido, las reglas importaban poco. «Sí, podéis usar la habitación de invitados grandes. Tiene 2 camas». Ayudó a Mateo a subir las escaleras. Leo lo seguía en silencio, como un espectro. La habitación era amplia y confortable. Carmen trajo ropa de dormir limpia para Leo, y ayudó a Mateo con su pijama y su rutina médica, esta vez con una ternura redoblada. Cuando por fin los 2 niños estuvieron en sus camas, Luciano se sentó en el borde de la de Mateo. «¿Cómo estás, campeón?», le preguntó, acariciándole el pelo. «Asustado», admitió Mateo en un susurro. Pero contento de que Leo esté aquí». Luciano sonrió, con los ojos húmedos. «Yo también. Ahora duerme. Estás a salvo. Los 2 estáis a salvo». Se volvió hacia Leo, que estaba acostado de lado, mirándolos con sus grandes ojos oscuros. «Lo mismo va para ti, Leo. Esta es tu casa esta noche, y mañana lidiaremos con lo que venga, juntos». Leo no dijo nada, pero asintió lentamente, hundiendo la cabeza en la almohada limpia. Luciano apagó la luz y salió, dejando la puerta entreabierta. Bajó a su estudio
y con manos que aún le temblaban levemente, marcó el número de su abogado, Ignacio Rivera. A pesar de la hora. Luciano, ¿qué pasa? Son las 12 de la noche. La voz de Ignacio sonaba somnolienta pero alerta. Necesito tu ayuda, Nacho. Urgente. Y le contó todo. La aparición de Leo, el milagro de Mateo, la irrupción violenta de Joaquín, las amenazas, la mención de los papeles. Ignacio escuchó en silencio, sin interrumpir. Dios mío, Luciano, exclamó cuando hubo terminado. Es increíble. Y complicado. Muy complicado. Si ese Joaquín tiene algún documento de tutela, aunque sea una simple autorización notarial de la madre, tiene ciertos derechos. Podría intentar reclamarlo. Y si alega que tú lo tienes ilegalmente. No me importa, cortó Luciano, con dureza. No vuelve con ese monstruo. ¿Qué necesito? Ignacio suspiró al otro lado de la línea. Primero, seguridad. Asegura la casa. Contrata seguridad privada las 24 horas starting ahora mismo. Segundo, mañana por la mañana, presenta una denuncia formal por allanamiento, amenazas y lo de poner a un menor a trabajar, eso es explotación infantil. Es muy grave. Tercero, intenta que Leo hable. Necesitamos saber todo lo posible sobre su madre, sobre ese documento, sobre lo que hacía para ese tipo. Cuanto más tengamos en su contra, mejor. Y cuarto, prepárate para una batalla legal por la custodia temporal de Leo. Servicios sociales tendrá que intervenir. Tendremos que demostrar que el entorno anterior era nocivo, y que aquí está seguro y bien cuidado. Luciano asintió, aunque Ignacio no podía verlo. Su mente ya se ponía en modo estrategia. El modo que conocía bien. Hazlo. Moviliza a tu mejor gente. Dinero no es objeto, solo resultados. Entendido. Ahora voy a hacer unas llamadas. Mañana a primera hora estoy en tu oficina. Y Luciano hizo una pausa. Lo de Mateo es un milagro. De verdad. Cuida de ese niño, de los dos. Colgó. Luciano se quedó mirando el teléfono. Sí, cuidar de ellos. Esa era su nueva misión. La mañana siguiente llegó con una luz pálida y fría que se colaba por las ventanas. Luciano había dormido poco, acostado en el sofá del estudio, con el monitor del babyphone de cuando Mateo era pequeño reconectado para poder oír la habitación de los niños. Cada crujido, cada suspiro, lo había sobresaltado. Al amanecer, se dirigió a la habitación. La escena que encontró le llenó el corazón de una calidez que creía perdida. Mateo y Leo estaban en la misma cama, la de Mateo. Mateo dormía profundamente, con una expresión pacífica que no había tenido en años. Leo estaba acurrucado a su lado, en posición fetal, como protegiéndolo incluso en sueños. La mano de Mateo descansaba sobre el brazo de Leo. Luciano se quedó observándolos un largo rato. Eran dos islas de soledad que habían encontrado, cada uno a su manera, la orilla del otro. Bajó a la cocina. La señora Carmen ya estaba allí, preparando desayuno. El olor a café recién hecho y tostadas calmó un poco sus nervios. ¿Cómo están, señor?, preguntó ella en voz baja. Durmiendo. Parecen tranquilos. El niño, Leo. Carmen bajó aún más la voz. Y anoche, cuando le ayudé a cambiarse, tiene marcas, señor Luciano. Moretones. En la espalda, en los brazos, viejos y nuevos. Luciano apretó la jarra del café con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La rabia que sintió fue tan intensa que le dejó sin aliento. No vuelve con él, Carmen. Lo juro. Yo lo sé, dijo ella, con una sonrisa triste. Dios ha traído a ese ángel de la calle por una razón. Poco después, se oyeron pasos titubeantes en las escaleras. Apareció Leo, vestido con la ropa prestada, looking pequeño y vulnerable. Olisqueó el aire. Huele bien, murmuró, casi para sí mismo. Siéntate, Leo, dijo Luciano, intentando sonar calmado. Hay para todos. Leo se sentó con cautela en la silla que le indicaban. Cuando Carmen puso delante de él un plato con huevos revueltos, bacon y tostadas, lo miró como si fuera un manjar de otro planeta. ¿Todo eso es para mí?, preguntó, incrédulo. Sí, cariño, dijo Carmen, con voz gruesa por la emoción. Come todo lo que quieras. Leo comió, al principio con lentitud, casi con reverencia, luego con una hambre voraz pero contenida,
como si esperaran que en cualquier momento le quitaran el plato. Luciano observaba, con el corazón oprimido. Cada bocado era un testimonio silencioso de una vida de carencias. Leo, dijo Luciano, cuando el niño hubo terminado, tengo que hablar contigo. Es importante. Leo se puso inmediatamente en guardia, pero asintió. El hombre de anoche, Joaquín. ¿Qué papeles tiene? Leo bajó la mirada hacia su plato vacío. No lo sé bien. Una vez, o hace mucho, mi mamá firmó unos papeles. Joaquín dijo que era para que él pudiera llevarme al médico si yo me ponía malo y ella no estaba. Pero luego ella se fue, y él dijo que los papeles significaban que yo tenía que hacerle caso, que era mi tutor. ¿Y tu madre? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Se llama Elena. Elena Morales. Pronunciar el nombre pareció costarle un esfuerzo. Se fue con un hombre. Hace 2 años, 3, dijo que iba a encontrar un trabajo mejor y que me mandaría a buscar. Nunca lo hizo. Su voz era plana, como si hubiera recitado la historia tantas veces que ya no le dolía. Pero Luciano sabía que el dolor estaba allí, vivo y profundo. ¿Y Joaquín? ¿Qué te hacía hacer? Leo encogió los hombros, mirando hacia la ventana. Pedir dinero, en el metro, en las terrazas. A veces, recados. Llevar sobres a bares, o esperar fuera de algunos sitios para avisar si venía la policía. Luciano cerró los ojos. Era peor de lo que había imaginado. Explotación, negligencia, posiblemente envolvimiento en actividades delictivas. Leo, lo que me estás contando es muy importante. Se inclinó hacia adelante. Hoy vendrán unas personas, hombres y mujeres buenos, que quieren ayudar a los niños. Les tendrás que contar todo esto. ¿Crees que podrás hacerlo? El pánico asomó de nuevo a los ojos de Leo. ¿Me llevarán con ellos a un centro? No, afirmó Luciano, con firmeza. No te llevarán a ningún sitio sin mi permiso. Yo estaré allí, y mi abogado, que es un amigo muy listo que va a ayudarnos. Vas a contar la verdad, y con la verdad, vamos a asegurarnos de que Joaquín no pueda volver a acercarse a ti. ¿Confías en mí? Leo lo miró fijamente. Sus ojos oscuros escudriñaron el rostro de Luciano, buscando mentiras, buscando decepción. Lo que encontró debió de bastarle, porque asintió lentamente. Sí, susurró. Confío. Más tarde, mientras Luciano hablaba por teléfono con Ignacio en el estudio, oyó risas. Risas auténticas, livianas. Siguió el sonido hasta la habitación de juegos. Mateo estaba sentado en el suelo, apoyado contra el sofá. Leo estaba frente a él, haciendo muecas y contorsiones con el cuerpo, imitando a los personajes de los dibujos animados que debían de ver en las televisiones de los escaparates. Mateo se reía, una risa limpia y contagiosa, que era el sonido más hermoso que Luciano había oído en años. Hazlo otra vez, rogaba Mateo, sin aliento. Leo lo hizo, y esta vez añadió una voltereta torpe pero efectiva que arrancó otra carcajada de Mateo. Luciano se apoyó en el marco de la puerta, observándolos. El contraste era sobrecogedor. Mateo, en su pijama limpio, en una habitación llena de juguetes caros, que nunca habían logrado arrancarle esa risa. Y Leo, con su ropa prestada, usando solo su cuerpo y su ingenio para crear magia. La calidez de su conexión era tan palpable, que casi se podía tocar. Era el calor de la amistad pura, del entendimiento mutuo, de 2 almas rotas que se habían encontrado, y se estaban sanando la una a la otra. Por primera vez en 3 años, Luciano no vio la silla de ruedas, solo vio a su hijo, riendo, y al niño que le había devuelto la luz. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Ignacio. Servicios sociales llega en 1 hora. Y tengo noticias. Joaquín ha presentado una denuncia por sustracción de menor. La batalla empieza. Luciano apagó la pantalla. Miró a los 2 niños, absortos en su juego. La batalla podía empezar. Él tenía algo por lo que luchar que valía más que todos sus negocios juntos. Tenía la risa de su hijo, y tenía que proteger al ángel de la calle, que se la había devuelto. Los cabos sueltos empezaban a atarse, no con facilidad, ni sin dolor, pero se ataban. Y Luciano Herrera, el hombre de éxito, el hombre de control, estaba listo para aprender a luchar una guerra completamente nueva, una guerra por la familia que acababa de encontrar. La batalla legal duró meses. Fue un tira y afloja agotador.
Una sucesión de vistas, informes de trabajadores sociales, evaluaciones psicológicas y declaraciones desgarradoras. Joaquín, astuto y resentido, se aferró a su papel de tutor con uñas y dientes, usando todos los resquicios legales y las tácticas de intimidación que pudo. Pero tenía en su contra la evidencia abrumadora de las marcas en el cuerpo de Leo, los testimonios de Luciano y la señora Carmen, y la feroz determinación del equipo legal de Herrera. A través de todo ello, la casa se transformó. Dejó de ser una jaula dorada y silenciosa, para convertirse en un hogar con risas que resonaban en los pasillos, con manchas de barro en la alfombra del ático, traídas por Leo después de sus expediciones al jardín con Mateo, con discusiones infantiles sobre qué dibujos ver y el milagroso sonido, de pasos titubeantes pero constantes. Mateo progresaba cada día, bajo la guía paciente y tosuda de Leo, que parecía poseer un instinto innato de fisioterapeuta callejero. Los músculos atrofiados de Mateo despertaban. Ya no necesitaba la silla de ruedas dentro de casa. Usaba un andador, y luego, solo unos meses después, bastones. Cada paso era una victoria, celebrada no con grandes aspavientos, sino con una sonrisa de complicidad entre los dos niños, y una mirada de orgullo infinito y gratitud humilde por parte de Luciano. Leo, por su parte, florecía a la sombra de esa seguridad recién encontrada. Ganó peso, perdió el miedo constante en los ojos y aprendió, con la paciencia de Carmen y los profesores particulares que Luciano contrató, a leer y escribir. Descubrió una pasión voraz por los libros, devorando todo lo que caía en sus manos, como si quisiera comerse el mundo del que había estado excluido. Pero por encima de todo, se convirtió en el hermano mayor que Mateo nunca tuvo, su protector, su cómplice, su mejor amigo. Finalmente, llegó el día del veredicto final. La custodia temporal que Luciano había obtenido inicialmente, se convertiría en permanente o sería revocada. La sala del juzgado estaba tensa. Luciano, con un traje impecable pero con el rostro marcado por el estrés, sostenía la mano de Mateo, que estaba pálido y serio. Leo, sentado al otro lado, vestido con un trajecito que le quedaba un poco holgado, miraba fijamente al juez, con la misma dignidad con la que había desafiado a Luciano la primera noche. El juez, un hombre de edad y rostro grave, leyó la sentencia. Habló de la clara e inminente situación de desamparo y riesgo del menor Leo Morales. Citó las evidencias de explotación y negligencia por parte de Joaquín. Y entonces, las palabras clave, otorgando la custodia permanente y plena del menor Leo Morales a don Luciano Herrera, dada la evidente vinculación afectiva y el entorno de estabilidad y protección proporcionado. Luciano cerró los ojos, dejando escapar un suspiro tan profundo que parecía arrastrar meses de angustia. A su lado, Mateo soltó un grito ahogado de alegría, y se abrazó a su brazo. Leo no dijo nada, solo bajó la cabeza, y 2 lágrimas gruesas y silenciosas cayeron sobre sus manos, que estaban apretadas en su regazo. Joaquín, al otro lado de la sala, profirió un gruñido de rabia antes de que el alguacil lo sacara de allí. Su sombra, por fin, se desvanecía para siempre. Esa noche, en la casa, hubo una celebración íntima. La señora Carmen preparó una tarta de chocolate, la favorita de Leo. Los 3, Luciano, Mateo y Leo, comieron en el comedor, la mesa llena de platos y risas. La conversación fluía, ya sin el peso de la incertidumbre. Después de cenar, Luciano llevó a los niños al ático. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno. A través del gran ventanal, Mateo se recostó en una gran alfombra cansado pero feliz. Leo se quedó de pie, mirando el firmamento. Luciano se acercó a él y se arrodilló a su lado, poniéndose a su altura, como había hecho aquella primera noche en la terraza. Leo, dijo, su voz un susurro emocionado. Es oficial, esta es tu casa, para siempre. Leo asintió, still mirando las estrellas. ¿Sabes?, murmuró el niño. Desde la calle, las estrellas se ven igual. Pero se ven más frías. Aquí se ven calientes. Luciano sintió que el corazón se le llenaba de una emoción tan intensa que le dificultaba respirar. Puso una mano suavemente sobre el hombro de Leo. Tú le has dado calor a esta casa, Leo. Nos devolviste la luz,
a Mateo y a mí. Su voz se quebró, no solo por ayudarle a caminar, sino por ser su amigo, por ser. Busco las palabras, encontrando las únicas que servían, por ser como un hijo para mí. Leo se volvió finalmente para mirarlo. Sus ojos, aquellos ojos antiguos y llenos de sabiduría callejera, ahora brillaban con lágrimas frescas, pero también con una paz que nunca antes habían tenido. Yo nunca tuve un papá, susurró. Y la simpleza de la declaración contenía océanos de dolor y anhelo. Joaquín no lo era. Luciano no pudo contenerse más. Abrió los brazos, y Leo, el niño fuerte, el superviviente, el que nunca se rendía, se dejó abrazar. Se hundió en el abrazo de Luciano, enterrando la cara en su hombro, y por primera vez, dejó que su cuerpo se estremeciera con unos sollozos que no eran de miedo, sino de liberación. Eran las lágrimas de un niño que por fin había llegado a casa. «Te quiero, hijo», murmuró Luciano contra su pelo, sus propias lágrimas mojando la cabeza de Leo. «Eres mi hijo». Desde la alfombra, Mateo observaba la escena, con una sonrisa tranquila y feliz en los labios. No había celos, solo una comprensión profunda y completa. Su amigo había encontrado un padre, y él había encontrado un hermano. Pasado un rato, Leo se separó suavemente, secándose la cara con el dorso de la mano. Miró a Luciano, luego a Mateo, y una sonrisa pequeña pero real. La primera sonrisa completamente despreocupada que Luciano le veía, iluminó su rostro. «Mañana», preguntó, con un hilo de voz, «¿puedo enseñarle a Mati a montar en bici? He visto una en el garaje, con ruedines, por si acaso». Luciano rió, una risa que era pura alegría. «Claro que sí». Se volvió hacia Mateo. «¿Qué te parece, campeón?» Mateo asintió con entusiasmo, sus ojos brillando con emoción. «Sí, Leo me enseñará, y luego yo le enseñaré a leer los libros más difíciles». Los dos niños se rieron, y el sonido llenó el ático, sellando un pacto de hermanos forjado en la adversidad, y coronado por el amor. Luciano los miró, a los dos, bajo la luz de las estrellas calientes. Su familia, no la familia que había planeado, ni la que la vida le había arrebatado, sino la que el destino, en forma de un niño valiente y de corazón de oro, le había traído para sanarles las heridas a todos. El viaje no había sido fácil, y sabía que habría desafíos por delante, cicatrices que curar y miedos que superar. Pero en ese momento, bajo el manto infinito de la noche, con la risa de sus hijos llenando el silencio, Luciano Herrera supo, con una certeza absoluta y conmovedora, que por fin había encontrado su verdadera fortuna. No estaba en sus cuentas bancarias, ni en sus propiedades. Estaba aquí, en esta habitación, en los pasos tambaleantes de un niño que había vuelto a caminar, y en el abrazo de otro, que por primera vez en su vida, tenía un lugar al que pertenecer. Y supo, mirando a los dos rostros iluminados por la luz de la luna, que no importaba lo que el futuro trajera, los superarían, juntos.